Bueno, estamos en el tercer video de este tema de las falacias, en la tercera semana del módulo primero, Razonamiento Jurídico Aplicado, Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan y San Luis, abogacía a distancia. Entonces, vamos a hablar ahora de las falacias de composición y de división. Hemos venido hablando un montón de falacias hasta acá. A ver, si quieren podemos recapitular. Las falacias que hemos venido hablando son las siguientes. Espérense un cachito, pero acuérdense, tenemos la refutación, acuérdense, hemos hablado de la refutación, los tipos de falacia. Que los tipos de falacia eran falacia de relevancia, falacia de presunción, falacia de ambigüedad, falacia de énfasis, donde poníamos el énfasis, falacias causales, falacias de atractivo de la emoción, donde estaba el tema del para el pueblo, lo que es del pueblo, falacias de vaguedad, que también son muy interesantes y muy utilizadas. Y ahora pasamos en los dos últimos tipos de falacia, aunque hay muchas más, pero son las que hemos elegido para nuestras clases, que serían las de composición y división y las falacias formales. Entonces ahí pasamos a las falacias de composición y división. Estamos por acá. Un segundito. Acá estamos. Falacias de composición y división. Las de composición, falacias de composición, es suponer que lo que es cierto para las partes también es cierto para el todo. Y las de división es suponer que lo que es cierto en el todo también lo es cierto para cada una de las partes. Es una cuestión de cosas generales o particulares, donde hay que estar siempre con el ojo puesto en lo que está diciendo el otro, porque puede estar haciendo una falacia. Eh, por ejemplo, si, a ver, bueno, los desafío a que me den un caso de falacia de composición, que me respondan más adelante cuál podría ser una falacia de composición. Que suponer que lo que es cierto para las partes también es cierto para el todo. Y si no, también los desafío a que me den un caso de división, suponer que lo que es cierto para el todo también lo es cierto para las partes. Después quiero que en los comentarios me digan un caso de falacia de composición o un caso de falacia de división. Bueno, después tenemos las falacias formales. La falacia formal, errores en la estructura lógica de un argumento, como por ejemplo afirmar una premisa como si fuera una conclusión, pero sin que tengamos ninguna evidencia. Por ejemplo, en un caso de homicidio, la parte, el procurador, el que acusa, presenta este argumento. Fiscal de la parte que acusa dice: el acusado no puede ser considerado inocente. Sabemos que cometió el crimen, porque hay pruebas sólidas de que él es el autor. Hasta acá no dijo nada, fíjense. Ahora sí, capaz que dice algo más interesante. Además, el arma homicida que se encontró en la escena del crimen tiene sus huellas dactilares. Si el arma homicida tiene sus huellas dactilares, está claro que el acusado es culpable del asesinato. Entonces, ¿qué pasa acá? Sí, es una parte de la prueba, pero no es todo. Porque también tenemos que situar a la persona cerca del lugar, con otras pruebas circunstanciales. Solo porque el arma homicida tenga las huellas dactilares, capaz que era el arma de él y se lo robaron. Y tenía las huellas dactilares. Entonces, el fiscal, en este ejemplo, el fiscal de la parte acusadora está cometiendo una falacia formal. Le falta una vuelta de tuerca a su argumento. Una falacia formal al poner como conclusión lo que en realidad es una premisa en el argumento. La afirmación, está claro que el acusado es culpable de asesinato, la presenta como una conclusión, pero en realidad es la repetición de la primera premisa. Entonces, cuando yo en una conclusión lo único que hago es repetir lo que decía una premisa, pero no le agregué ningún argumento más y lo afirmo como palabra santa, es una falacia formal. Le falta una vuelta de tuerca al razonamiento. Bueno, nosotros después le hemos agregado también, como parte de este tema, lo que es la verdad para el juez, para el abogado y para el derecho procesal. Muy importante este tema de la verdad, porque fíjense que la verdad puede ser vista desde muchos puntos de vista. Para las personas que tienen una confesión de fe, cualquiera sea ella, hay una verdad. La verdad es la creencia que ellos tienen en su creencia, en su Dios, en sus verdades de fe, en sus dogmas, y es su verdad. Es la verdad conforme a su creencia. Es esa verdad. Pero acá en el mundo judicial tenemos la verdad de otra manera porque la tenemos de alguna manera reglamentada por el razonamiento, por la razón
por las normas, y además el juez, pobrecito, tiene que decidir en base a evidencia. La evidencia la tienen que presentar los abogados. Entonces no podemos hablar de una verdad de fe, que hay una única verdad, sino que hay prismas de verdades y aspectos de verdades que las tenemos que hacer ver al juez. Y es más, a veces el juez va a tener que resolver en base a la verdad que le fue presentada, en base a los documentos que le fueron presentados y la prueba que tiene. Y a lo mejor la verdad era otra, pero bueno, el juez tiene que resolver en base a la verdad del expediente. Por eso hablamos acá de la verdad para el juez, para el abogado y para el derecho procesal. Entonces, hay ocasiones en las cuales el mismo derecho dispone que la verdad ceda un lugar privilegiado, por diversas razones, por equidad, por conveniencia, por eficacia. En algunos casos se usa lo que se llama el recurso de la ficción. En virtud del recurso de la ficción, por una cuestión de orden, se califica un hecho como tal, aunque no sea verdad, aunque no se sepa si es verdad o no. Por ejemplo, casos donde se citó a la persona a reconocer o no un documento que se le atribuía, su firma, y la persona no viene, y se dijo que si no venía, se lo tenía por reconocido. Y ya después queda para siempre en el expediente que este documento ya fue reconocido porque la persona no vino. Entonces queda como una verdad, y después no puede animar adelante y decir, no, pero en realidad esa firma no era mía, y no, vos no fuiste a la audiencia. Si no fuiste a la audiencia, queda reconocido la firma. Entonces, así como casos como estos, en el procedimiento puede haber otros, ¿eh? Entonces se recurre a la ficción. También hay otras cosas que se llaman presunciones, que el juez tiene que manejarse por presunciones, y por ejemplo, hay veces que se intima a la parte accionada en un caso laboral a traer los libros de sueldo, y si no los trae, se tiene por cierto casi todas las versiones de lo que dijo el actor en su demanda laboral. Y a lo mejor no es cierto lo que dijo el actor, pero como no trajo el libro de sueldos, juega con una presunción muy pesada en favor de las verdades, de lo que dijo el actor, y queda como verdades cuando en realidad no eran. Por eso les digo que en el procedimiento eh, hay varias afirmaciones que se pueden decir. Por ejemplo, en filosofía se habla de que lo que no está probado no, lo que no está en el expediente no existe. Otra forma de decirlo es, lo que no está probado también no existe, cuando en realidad la verdad podría ser otra, ¿no? La verdad ante Dios, la verdad ante mi creencia, la verdad de los hechos, de lo que ocurrió. Y en realidad después en el expediente van a ver que el actor va a venir y va a reclamar una serie de cosas y en uno de los acápites o títulos le va a poner la verdad de los hechos. Eso lo pone el actor. Cuando contesta la demanda, la accionada dice niego, 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 niego todo y pone la verdad de los hechos. Él también tiene su verdad. Entonces hay como dos verdades y el juez después va a tener que tener en cuenta qué le probaron, cómo le probaron y el recurso a la ficción con este tema de las presunciones y qué argumento a lo mejor tenía falacias. Por eso influye lo de las falacias y los razonamientos. Bueno, entonces, siguiendo con este tema, ¿qué más puedo decir de esto? Ya les digo. En algunos casos, el que da a conocer la verdad puede ser culpable de lo que ocurrió. ¿Mm? Eh, Tenemos un autor que se llama Perelman, que dice que la lógica judicial se centra en la idea de adhesión o no a la idea de verdad. El abogado trata de ganar la adhesión del juez, solo la puede obtener mostrando que tal adhesión, la adhesión del juez, está justificada y que será aprobada por la Cámara. ¿Eh? Y no tiene que pasar lo que se llama que sea culpable por sus propios hechos. A veces va a venir y va a decir, no, pero no es verdad, yo lo podía demostrar, yo tenía con qué demostrarlo. Ahí, bueno, pero no contestó la demanda. Si no contestó la demanda, es culpable de que quede por cierto todo lo que dijo la actora en la demanda. Entonces, también juega ese principio de no causar, de lo que se llama, el juez no escucha al que alude por su propia torpeza, ¿no? Al que actúa por su propia torpeza. Entonces, si la accionada no se comportó como debía y no trajo las cosas, después que demuestre y diga, hay mucha verdad, no es verdad, qué sé yo, no, vos tendrías que haber contestado la demanda, vos tendrías que haber acudido a la audiencia, vos tendrías que haber desconocido ese documento, o sea, también depende de la actitud que asuma la parte, una de las partes. Bien, las presunciones, concepto y tipo de presunciones. Este tema también me gusta porque hace al derecho procesal, ya lo van a ver en cuarto año, creo que se estudia derecho procesal, y las presunciones son una forma de prueba, o más bien son una forma de trabajar con la prueba que hay y hacer jugar la prueba, para un lado o para el otro.
En el ámbito del derecho, las presunciones son inferencias, o sea, conclusiones o suposiciones que se hacen en ausencia de otras pruebas concretas para determinar hechos relevantes en un caso legal. Las presunciones son herramientas que ayudan a simplificar, agilizar el proceso legal, como recién pasó, ¿no? Que les decía de si no contestaron la demanda, si no contestaron el telegrama de intimatorio, cuando dice yo, aparte el empleado estaba en forma no registrada, manda un telegrama a la parte demandada y dice, yo le intimo a usted que me ponga registrado, que me ponga en blanco, que esto, que el otro, más allá, y el otro no contesta el telegrama en 2 días, bueno, genera una presunción muy fuerte, que está en el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, una presunción que es en presunción en favor de todo lo que dijo el actor en su telegrama. Ahí ya empezamos con las presunciones, ya con los telegramas. Después tenemos presunciones. Si está la demanda, se corre traslado de la demanda, no se contesta la demanda, genera una presunción en favor de todo lo que se dijo en la demanda. O sea, ahí van generando, vamos haciendo pasos que se va dando en el procedimiento y que se generan por a lo mejor no contestaciones, no tomar acción cuando la persona a veces, yo cuando tenía mis clientes y les llegaba una demanda, la gente en realidad se re desespera y quisiera meter la cabeza bajo la tierra y decir, bueno, no importa, yo lo voy a tirar. O a veces vos le preguntás, ¿qué pasó con la cédula? ¿Qué fecha le llegó? Y no sé, la tiré a la miércoles. No la quieren ni ver a la cédula, no la tienen, porque la tiraron. Porque metieron la cabeza bajo la tierra y hacen como que no existe. Y bueno, no, hay que tomar acción cuando a uno le llega algún tipo de notificación y ir a ver al abogado, siempre les decía yo, ¿no? En este caso los abogados van a ser ustedes. Entonces hay que tomar acción, fijarse bien las fechas, fijarse bien los plazos, no dejar pasar los plazos, porque dejar pasar los plazos puede generar presunciones en nuestra contra. Las presunciones son herramientas legales que permiten a los tribunales tomar decisiones basadas en esas suposiciones cuando no hay otra evidencia. ¿Ah? Hay tipos de presunciones que son las presunciones de hecho o de derecho. Las presunciones que están en la ley como obligatorias casi, o bien que surgen de la costumbre de los jueces, jurisprudenciales. Hay otras que se llaman juris et de jure y juris tantum. La juris tantum es la que se genera la presunción, pero se puede demostrar en contra. Bueno, ya vamos a ver, juris et de jure y juris tantum. Y la otra que se llama presunción omnis. Veamos una por una, tenemos presunción de hecho, se basa en la experiencia común y podría ser una de esas de presunción de causalidad. Chocó, lo chocaron, lo golpearon y en la noche tenía un montón de moretones en las piernas, bueno, una presunción de hecho. Esos moretones se originaron en ese choque. Es presunción de hecho. Pero una presunción legal, una presunción de derecho, son creadas por la ley. Por ejemplo, se presume a veces que una persona menor de cierta edad no tiene la capacidad legal para otorgar un contrato válido, así que firmó el contrato, pero se presume inválido, porque la persona no tenía la capacidad legal para hacerlo. A veces también abusos deshonestos que se hacen a personas de determinada edad, bueno, aunque la niña, por ejemplo, supongamos que era una niña, hubiera dado su supuesto consentimiento, estatutariamente va a ser un abuso deshonesto igual. Cuando está esa presunción de derecho legal, cuando hay casos donde no se puede dar consentimiento porque es un menor de edad, entonces se presume que ese consentimiento no es válido, ya sea para un hecho ilícito o para un hecho lícito. Entonces, presunción, otro tipo de presunción, la presunción legal o presunción jurisprudencial. Presunciones jurisprudenciales son conclusiones a las que llegan los jueces por razonamiento, usando el razonamiento. Un juez llega usando un razonamiento. Y también tanto distintos jueces llegan a ese razonamiento, se conforman, se compilan esas decisiones en las presunciones jurisprudenciales. Pero en cambio puede haber una presunción legal que es la que establece una ley, por ejemplo, lo que yo les decía de si hay una norma del 356 del Código de Procedimiento, si no se contestó la demanda, se tiene por cierto los hechos de la demanda. Entonces se genera una presunción legal, una presunción de veracidad de lo que se dijo en la demanda. Otro tipo de presunción, juris et de jure o juris tantum. Juris et de jure es cuando es una presunción tal que no se puede destruir ni siquiera con pruebas. Por ejemplo, en algunos sistemas, por ejemplo, si una persona se casa con otra sin obtener un divorcio previo, habría una presunción juris et de jure de que el segundo matrimonio es nulo, independientemente de las circunstancias. Eh, También sería juris et de jure, una presunción juris et de jure, también ese tema del consentimiento de los menores de edad, ni demostrando siquiera que el menor quería firmar ese contrato,
No, pero si el menor lo quiso firmar y quiso hacer una donación y donarme el único departamento que papá le dejó. Sí, no, bueno, aunque el menor hubiera sido realmente dadivoso si le hubiera querido entregar eso, el iuris et de iure es, sí o sí, es inválido ese consentimiento dado por el menor de edad. En cambio, el iuris tantum es cuando se puede demostrar lo contrario. Por ejemplo, en las del 356 del Código de Procedimiento, que dice que si no se contesta la demanda, hay una presunción en favor de los hechos y dichos dichos en la demanda, a menos que se prueben por otras circunstancias durante el procedimiento. Claro, yo te digo, si no contestaste la demanda, ¿con qué lo vas a probar? Pero bueno, la cuestión es que así lo dice, ¿no? El 356, entonces deja una puerta abierta para que se pruebe de otra manera durante el procedimiento que no era cierto lo que se dijo en la demanda. Entonces es una presunción iuris tantum. Finalmente la presunción hominis, ¿eh? Si, sería una presunción también traída por el razonamiento, por lo que se observa. Si un individuo se presenta en un juicio con un brazo enyesado y alega que sufrió una lesión debido a la negligencia de otra persona, se puede llegar a hacer una inferencia, una presunción hominis de que la lesión fue causada por ese accidente que se está alegando. Se basa en la conexión lógica entre la lesión y el accidente, presunción hominis. Bueno, y ahí hemos terminado con el tema de las falacias, de los razonamientos, las falacias, los sofismas, los tipos de falacias, y terminamos hablando de la verdad en el procedimiento, y terminamos hablando de las presunciones, ¿eh? Y este es nuestro último video en este aspecto. Cortamos acá.